En este panorama de razón de muerte materna en el Estado de México desde 1990 al 2011, todos ustedes conocen las metas del milenio, en donde deberíamos de reducir 3/4 partes de la mortalidad que hubo en 1990, donde teníamos una razón de mortalidad de 113.1. El método de Ramos empieza en el año 2002, aquí, ¿sí? Y ustedes pueden ver cómo ha habido una disminución realmente importante de la mortalidad. El comité de mortalidad que hasta ahorita estamos participando está funcionando desde el año 2000, que ustedes pueden ver acá. Es como que no había pasado nada hasta que comienzan a hacerse algunas acciones en el Estado para alcanzar la meta que debería de ser ideales para el 2015 de 28 por 100,000 recién nacidos vivos, que es como se mide la mortalidad. Somos el Estado que más muertes aporta a la Federación. En los últimos 2 años llevamos 127 muertas, en la actualidad llevamos 52 muertas, son 15 menos que el año pasado, o sea, sí se ha hecho mucho. Ustedes pueden ver que hay una reducción de la mortalidad notable a partir del año 2000, donde tuvimos 241 muertas, a llevar a 127, pues esto es mucho trabajo de todas las instancias gubernamentales, del sector privado, de todos los médicos, de todas las enfermeras. Tenemos una maternidad que es modelo, que es Atlacomulco, no lleva ninguna muerte materna. Entonces, como que habría que hacer análisis de qué está sucediendo, ¿no? Porque estamos hablando de que el año pasado tuvimos 136,000 eventos obstétricos. Existen casi 1,000 centros de salud, para que veamos la magnitud del problema. Con 136,000 eventos obstétricos, este es el único hospital materno perinatal. Entonces, se han hecho redes y redes de las redes. O sea, se han hecho unas grandes estrategias estatales para poder solventar el problema de la migración de pacientes de Michoacán para acá, en este lado, o del lado del Valle de México, de Iztapalapa y del Distrito Federal hacia afuera, como del Estado de México hacia adentro del Distrito Federal. Entre el Distrito Federal y nosotros tenemos una atención de 1/4 parte de todo lo que nace en este país. Pero nosotros tenemos el doble de población con la mitad de recursos humanos que tiene el Distrito Federal. Y la razón de mortalidad para el año pasado, corregida de acuerdo a las estimaciones de CONAPO, como se ha tenido más partos que las estimaciones tenían, estamos en 41 por 100,000 recién nacidos vivos en el Estado de México. Entonces, todavía nos falta de este 41 a 28 y nada más nos queda 1 año y medio para cumplir las metas del milenio. México firmó este tratado y por lo tanto deberíamos todos de estar bien puestos. Segunda observación importante es que antes era una U, la mayor razón de mortalidad estaba en adolescentes y en mujeres de más de 35 años, y ustedes pueden ver que ahora la razón de mortalidad es muy semejante entre los 15 y 19 años con el resto de la edad reproductiva. Sin embargo, para el año 2011 ustedes pueden ver que esta razón estaba mucho mayor, de 102, y en el año pasado es de 116. O sea, es un peligro, es un riesgo tener una mujer embarazada de más de 35 años en el Estado de México. Y ustedes pueden revisar la semana 28, que es en la que estamos, epidemiológica. La semana 28 sí demuestra también
esta misma J, aquí se ve una J de la mortalidad materna en toda la República, incluso coincide con México, con el Estado de México. ¿De qué se murieron el año pasado? La primera causa, prácticamente 34%, 35%, fueron hipertensas. Y esto es absoluta responsabilidad de primer nivel de atención. La mitad de los casos que nos llegan en malas condiciones. Es decir, ¿quién de ustedes recibe mujeres con preeclampsia severa y eclampsia normalmente en su consulta privada? ¿Alguien? ¿No? La razón es que se interrumpe el embarazo. En cuanto tú la ves, le estabilizas y aseguras madurez y se acabó. ¿Por qué? Porque aquí lo que queremos plantearles a ustedes es esta visión del trofoblasto. El trofoblasto tiene una biología de cáncer, ¿sí? La segunda causa que tuvimos fue hemorragia y la tercera son las indirectas. Entonces, como ustedes verán, con esto nosotros podríamos cubrir el 75% de la mortalidad. Y no ha pasado nada con aborto y con sepsis. La sepsis, tenemos ciertas observaciones. Primero, que el aborto no está manejando como se debería de manejar, de acuerdo a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Se siguen haciendo legrados cuando se deberían de hacer aspiraciones manuales endouterinas. Se tenía el año pasado ya misoprostol, ahorita ya tenemos mifepristona y misoprostol, pero todavía no se está solicitando porque no sabemos ocuparla. Y en la sepsis, el problema es el diagnóstico. Tenemos diagnósticos tardíos por la simple razón de que no se identifica un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, sino que se están esperando sepsis graves o choque séptico. Y ese es un momento muy tardío para la intervención, cuando llegan a las unidades con estos problemas. Y el tercer lugar de mortalidad es indirectas, por la simple razón de que se nos murieron con diabetes, con hipertiroidismo, con cardiopatía y con insuficiencia renal como más común, es decir, 20 casos con estas 4 patologías en todo el estado. De tal manera que uno llega a plantear, bueno, ¿cómo es que llegaron a morirse? Pues es que el manejo fue tardío. ¿Y qué pasaba con el embarazo? ¿Cuál es el efecto del embarazo en mujeres que tienen una patología o una morbilidad, pues? Pues el efecto del embarazo tiene que ver con el trofoblasto otra vez, es una biología de cáncer aunada a generalmente inmunosupresiones, como en las diabéticas, como en las que tuvimos manejadas con lupus, etcétera. Entonces, como que se nos olvida que el puro embarazo nos está afectando, más la terapéutica también afecta más la inmunología de la gestación, ¿verdad? En 2011 nosotros pensábamos que la primer falla de la cadena de atención eran los segundos niveles de atención. Efectivamente esto no ha cambiado, aquí tuvimos el 54% de las muertes como primera falla en la cadena de atención, pero hemos dado mucho énfasis a los programas preventivos que en el 2011 no lo teníamos, ahora le estamos dando mucho más énfasis a la anticoncepción, porque la anticoncepción sola reduce 32% la mortalidad. Situación grave en un hospital que no tenemos una cobertura superior al 50% en todos los hospitales del estado, por la simple razón de que el apeo en las mujeres más graves no se lleva a cabo. Y seguimos administrando condones como el mejor método anticonceptivo, cuando pues eso no, la falla anticonceptiva es 1 de 14, ¿no? Entonces, y no tenemos indicadores de apeo en embarazos de alto riesgo. Los indicadores están en apeo en general, y en las jurisdicciones no están considerando el riesgo reproductivo. A la fecha ya tenemos una estrategia de considerar riesgo reproductivo, y esto involucra o debe involucrar a otros especialistas. Estoy hablando de cirujanos, médicos internistas
y médicos con terapia intensiva, porque ellos no ofertan planificación familiar. Y no ofertar planificación familiar todos, porque es un problema de salud pública, es como ofertarle a una mujer que se vaya hipertensa sin medicamento. Entonces, existe un modelo de las 4 demoras que seguramente ustedes conocen. Deborah Main, en la Organización Mundial de la Salud, una experta, estableció 4 demoras: reconocer los signos y señales de peligro, búsqueda de ayuda para la toma de atención, accesibilidad a los servicios, atención oportuna, y eso está condicionada por factores socioculturales, por tener y poder la toma de decisiones. En una sociedad tan violenta como la nuestra, en donde el 32%, de acuerdo a las últimas estimaciones de este año de la OMS, es 37% la violencia que se está ejerciendo contra las mujeres, más los problemas de transporte de carretera, como San José del Rincón, que ustedes también conocen, tenemos serios problemas en el transporte, y la competencia de los proveedores, a pesar de que se han hecho ya cursos de alzo, de cursos de capacitación en todos los hospitales, todavía tenemos grandes deficiencias cuando se hacen supervisiones de esto. Entonces, el problema es que en la primera demora, tomando un solo indicador, analizamos el control en el medio privado, control prenatal en el medio privado, y ustedes pueden ver que el 37% fueron atendidos en el medio privado, y ahí se nos murieron. Entonces, ¿dónde o qué está pasando que se nos mueren? Porque el 40% de las mujeres acudieron a medios privados, y esa es la razón, es que nosotros no sabemos como instituto responder a las necesidades de la población, y esa es una hipótesis muy probable de contrastar y confirmar. Y tan es así, que se murieron en su domicilio el 24%. Esto es del año pasado, de las 127 muertas analizadas, nada más conseguimos 109 expedientes completos, los otros ni siquiera expedientes completos tuvo. En el análisis de la segunda demora, o sea, el retardo en llegar a la unidad resolutiva, yo quisiera ver que ustedes observen en este recuadro que sí tuvieron rechazo, ¿verdad? Casi el 20%, ¿sí? Más o menos. Un 20%, 1 de cada 5 se rechazó por alguna razón. No hay camas, no llegaron los médicos, o cuestiones de actitud. Pero si analizábamos las mujeres que tenían identificado alto riesgo, las que ya estaban identificadas, que se nos murieron, ustedes pueden ver que prácticamente el 30% de las mujeres, de estas mujeres fueron rechazadas. Y peor, las mujeres que tuvieron preeclampsia, de cada 3, 2 fueron rechazadas en algún momento en su proceso de atención y se murieron. Por eso tenemos como peor dato el rechazo. El rechazo es realmente lo que nos está matando a las mujeres en preeclampsia. Y esto es para toda Latinoamérica y especialmente para México. Entonces, si además hemos escuchado que en algún lugar, en alguna supervisión, alguien llegó a decir, no, esta viene muy mal, yo no me meto. Entonces, ¿para qué estamos? Y cuando hacemos el análisis de los casos, la mitad de los casos no tuvo triage, y la mitad de los casos no se desencadenó un código rojo, código mater, porque incluyo aquí el IMSS también, ¿sí? No se desencadenó cuando se debería, o fue tardíamente cuando la complicación estaba muy avanzada. Entonces, cuando analizamos si el tratamiento de la emergencia estaba de acuerdo a las guías clínicas de CENETEC, el 70% no lo estaban. Algo le fallaba. Y nuestro peor indicador es esto del el resultado del producto, porque hemos antepuesto el bienestar fetal a la salud y la vida de las mujeres.
Y aquí están los datos para demostrarlo. El año pasado, la mitad de los casos fueron pretérmino, de las que se murieron. Y de esos pretérmino, la mitad tenían calificaciones de Apgar, como ustedes pueden ver aquí, de 6 o menos al minuto. Y a los 5 minutos, ¿verdad?, todavía tenemos 32% en muy malas condiciones o muertos. Esto nos debe hacer reflexionar, porque nos tardamos tanto en tratar de sacarlos, tratar de conseguir un mejor bienestar fetal, que expusimos a ese mismo producto a una asfixia y le fue peor, igual. Nuestro resultado es malo, porque hubiéramos evitado 32% de muertes si no nos hubiéramos fijado en la edad gestacional, porque el resultado es malo. Esa es una situación muy importante de considerar. Y todavía peor, el apeo el año pasado era 1 de cada 4. ¿Sí? O sea, de las que se murieron como que, pues ¿para qué, no? Entonces quiero que pensemos en una situación que se llaman eventos adversos que propone la Organización Mundial de la Salud, en donde se tiene que tener una organización, hay factores contributivos y tenemos acciones inseguras, por lo tanto debemos de proponer defensas para estas situaciones que nos llevan a eventos adversos. Estos eventos adversos están manejados como barreras de eventos adversos, es el triage, el código Mater, entregas de turno en todos los turnos, porque yo sé que la dirección de hospitales solicita una entrega de cómo está el hospital a las 9 y 16 horas, si es correcto, ¿verdad? 9 y 16, a las 9, a las 16 horas ya no. Pero los hospitales en su funcionamiento, pues debe de tener una entrega de turno como una estrategia mundial para identificar eventos adversos. Se han generado unos tarjetones clínicos en el Comité de Mortalidad que ya fueron autorizados por la doctora Dávila y que está en la gestión ahorita de impresión para entregárselo a todo el personal. En base a las guías clínicas de CENETEC, se están haciendo capacitación en competencias ya en los hospitales municipales para hemorragia y preeclampsia. Se han gestionado insumos, tenemos de balón de Bakeri disponible en todos lados, hay aspiración manual endouterina, hay mifepristona, nos falta que la gente sepa aplicar forceps, ya no se aplican forceps, deberían de hacer traslados seguros. Estamos proponiendo que en lugar de que el paciente se mueva a otra unidad resolutiva, que los recursos le lleguen a la unidad resolutiva, es decir, si no tenían sangre suficiente, que la sangre llegue con helicóptero o con lo que sea necesario, en lugar de trasladar a una paciente en malas condiciones, que ustedes tienen la experiencia de recibirlas, si no muy mal, muertas. Existe disponibilidad de hemoderivados y hay que empezar a trabajar ahora la notificación de morbilidad materna extremadamente grave, puesto que cuando baja la mortalidad materna, la morbilidad materna extremadamente grave se puede analizar. No significa que no exista. La proporción más o menos para la Federación Latinoamericana de Ginecología y Obstetricia son 9:1, o sea, por cada muerta hay 9 con morbilidad materna extremadamente grave, y para lo que sirve la morbilidad extremadamente grave son esas mujeres que ingresaron a terapia, que se les hizo histerectomía, que se les puso más de 3 paquetes de sangre, mujeres que tuvieron disfunción, mujeres que tuvieron patologías bastante severas, que quedan con secuelas que no vamos a alcanzar a analizar. Vayan a verlo en el Hospital Nicolás San Juan, las mujeres que están en diálisis. Entonces esas mujeres no las vamos a analizar, se nos van a morir en los primeros 5 años. Y es mortalidad materna, pero no es analizable. Es indigno no poder analizar y que su muerte no haya servido para que alguien haya aprendido y mejorara y previniera otra enfermedad. Lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que para mejorar
mucho, habría que mejorar el 40% en el manejo obstétrico básico. Y lo que dice la Organización Mundial de la Salud es el alumbramiento, pero más importante, mejorar el acceso al aborto seguro. El aborto seguro es otro de nuestras calamidades. Para las 3 demoras tenemos en el Estado estas estrategias, que ya no me voy a detener más para avanzar un poquito, y una de las cosas que no están sucediendo y que todos los hospitales a donde hemos ido desconocen es el plan de seguridad. Todas las jurisdicciones deben de entregar estos documentos, que es el plan de seguridad, que deben de estar llenos por la mujer, y trae 5 preguntas básicas, y entonces estas preguntas básicas son: ¿a dónde va a ir? ¿Cómo va a llegar ahí? ¿Cuándo va a llegar? ¿Con quién va a dejar a sus hijos? ¿Sí? Y nosotros debemos de estar fortaleciendo el que esto ocurra, sobre todo en las que tienen alto riesgo, porque estamos peloteando las mujeres de una red a otra red y se atiende en una tercera red y fallece, ¿sí? Entonces, lo que quiero plantearles es que no preguntamos si los embarazos son deseados. De acuerdo al Instituto Guttmacher, el 30% de los embarazos son no deseados. 60% de esos embarazos fueron no planeados. Eso quiere decir que solamente un 30% de las mujeres tienen embarazos planeados y deseados, porque todos sabemos que la anticoncepción sigue siendo la vacuna para una enfermedad que es el trofoblasto. Si los hombres tuviéramos trofoblasto en el testículo, tendríamos un coriocarcinoma, y si la mujer no tiene un feto, tendría una mola, a lo menos podría tener un coriocarcinoma también. Entonces, la visualización en el Estado de México para todo el personal de salud es que el embarazo es una enfermedad, porque entonces las cuidaremos más. Si seguimos subestimando el riesgo, pues nos van a seguir muriendo. Y el riesgo no ha servido para disminuir la mortalidad materna por una simple razón: no intervenimos. Entonces se requiere de intervención. El embarazo, entonces, puesto en el esquema de Lebel y Clark, está en el periodo patogénico debajo del horizonte clínico, y nosotros lo medimos con riesgo relativo. Entonces, el riesgo es una herramienta. ¿Por qué es una herramienta? Porque el choque temprano tiene su sensibilidad y especificidad muy mala cuando evaluamos los signos vitales. Y tenemos solamente una identificación del 50%, de acuerdo a las cifras que publica el Fondo de Población de Naciones Unidas, de identificación de riesgo, porque subestimamos o ni siquiera consideramos el riesgo. Y el riesgo es la probabilidad de un resultado desfavorable. Entonces, nuestros marcadores tempranos son malos. ¿Para qué? Para interrumpir un embarazo. Necesitamos interrumpir un embarazo si queremos que la patología no avance, porque realmente la solución es sacar el trofoblasto. Entonces, cuando hablamos de choque tardío, pues estamos hablando ya de hipotensión. Ya la complicación ya lleva 2 estadios de avance. Es tardío empezar a hacer algo, porque todo lo que tiene es un choque establecido con hipotensión, ¿no? Choque 3 o 4. Entonces, el trofoblasto, como ustedes conocen, pues es el patógeno, y por eso el anticonceptivo es la vacuna. Entonces, se ha trabajado una tabla de valoración de riesgo en el Comité de Mortalidad, que ya se les va a hacer llegar, en donde hablamos de bajo o alto riesgo, y eso significa, con cada uno de estos parámetros, en estas condiciones, en estos valores, en estos rangos, si consideramos embarazo planeado o no, se consideran los antecedentes y se considera el embarazo actual. Son riesgos, esto no tiene una semaforización, o es alto o es bajo riesgo. Y entonces la intención es que el alto riesgo se refiere al siguiente nivel resolutivo, con mínimo 5 consultas en primer nivel y mínimo 5 consultas en el siguiente nivel de atención. Es decir, todos tendríamos que estarlas viendo. No se vale que primer nivel de atención dice: no, ya te la mandé y no me importa. Y tan solo la obesidad, ¿verdad? Tan solo la obesidad me va a dar no menos del 50% de mujeres embarazadas con alto riesgo.
Y el problema es que la obesidad también genera resistencia a la insulina, también está publicado. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que a pesar de una evaluación permanente de riesgos, no estamos haciendo nada por interrumpir este riesgo. Y el riesgo debería tener una consejería, y la consejería debe tener las 5 Cs que ahorita voy a mencionar para llenar un consentimiento informado acorde al artículo 80 del reglamento de la Ley General de Salud. ¿Para qué? Para interrumpir el embarazo o para dar una vigilancia de acuerdo a la decisión de la mujer. Las 5 Cs de la consejería es comunicación, establecer una buena empatía, establecer apoyo, conocer las necesidades de la mujer. O sea, nosotros no tenemos por qué decidir por ella decidirá. Y entonces tendríamos que contestar a todo lo que ella esté preguntando en base ética. Ahorita les voy a mostrar lo que dice la Ley General de Salud, ¿sí? Vamos a hacer una retroalimentación, corroborar que lo que yo le dije y lo que ella me dijo esté entendible para ambos personajes, y colaborar en la consecución de lo que ella esté terminando de hacer. El artículo 4 constitucional dice que toda persona tiene derecho a decidir libremente sobre el número y espaciamiento de sus hijos, y tiene derecho a la protección de la salud, y la ley definirá las bases y modalidades. Estas modalidades se encuentran en la Ley General de Salud, artículo 51, 51 bis y 51 bis 2, en donde dice que los usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones de salud oportunas, calidad idónea y recibir atención profesional éticamente responsable, así como trato respetuoso y digno. Los usuarios tienen derecho a recibir información suficiente, clara, oportuno y veraz, así como la orientación que sea necesaria respecto de su salud sobre los riesgos y alternativas. Entonces, no se vale hacer un planteamiento de consejería nada más para que continúe un embarazo. También lo puede interrumpir de acuerdo al Código Penal del Estado de México. Y es nuestra obligación, está en la ley. Los usuarios tienen derecho a decidir libremente sobre la aplicación de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos ofrecidos. Es decir, no es el médico el que decide todo, es el usuario, la usuaria del servicio la que lo va a hacer. El artículo 61 bis de la Ley General, en donde habla de atención materno-infantil, dice que toda mujer embarazada tiene derecho a obtener servicios de salud en los términos del artículo 4, del capítulo 4, título 3 de la ley, con estricto respeto a sus derechos humanos. Estoy hablando de 4 principios: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Autonomía es que ella decida, beneficencia que le entregue lo máximo de beneficio. Es decir, si quiere ella interrumpir, no lo voy a hacer con un legrado, lo voy a hacer con una aspiración manual endouterina, si ella lo decide así, o con mifepristona y misoprostol, lo tenemos todo en el Estado, está al máximo beneficio, ¿sí? Y el artículo 67 dice que la planificación familiar tiene carácter prioritario, entonces deberíamos de tener una cobertura al 100% en la población, sea el 75% con métodos continuos y el resto con métodos como la protección dual, es decir, condones más anticoncepción de emergencia, que los médicos no damos, que porque hace daño. ¿En dónde está publicado que hace daño? O sea, ¿dónde está la evidencia que la anticoncepción no sirve? Lo único que hablamos es mal de la anticoncepción y no aplicamos los criterios de elegibilidad de la OMS. Esa es la realidad. No sabemos hacer anticoncepción. Todos los médicos, todas las enfermeras, estamos obligados a hacerlo. En el artículo 80 dice que debemos de hacer por si alguien lo quiere leer, está en el reglamento de la Ley General de Salud, en materia de prestación de servicios de atención médica. Hay diferentes reglamentos de la Ley General de Salud, ¿sí? Pero para atención médica, aquí viene qué y quién debe de hacer el consentimiento informado. Y en el Código Penal dice la fracción tercera del artículo 251, que cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte a juicio del médico que le asiste,
oyendo el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora. Como esto de peligro de muerte ha generado muchos debates, la norma oficial mexicana dice: embarazo de alto riesgo es aquel en el que se tiene la certeza o probabilidad de estados patológicos o condiciones anormales, o sea, o este. O sea, no tienes que tener la certeza o la complicación para que le ofertes la interrupción. Con que tengas la probabilidad, la posibilidad, se la puedes ofertar. Tan solo con eso. ¿Sí? Y quiero traerles aquí lo que dice el diccionario de la lengua española. Riesgo es la proximidad de un daño o peligro. Y peligro es la circunstancia en la que es posible que suceda algún mal. Todo está escrito. Ustedes pueden consultar estas referencias bibliográficas para su actuación médica. El Código Federal de Procedimientos Penales, además para acabar la D, dice en el artículo 243 bis, todos estos códigos están vigentes, la ley que les traje está vigente hasta este mes. Después seguirá vigente, pero si la revisan es lo que les estoy trayendo. Y lo pueden bajar de legislación mexicana de jurídicas de la UNAM, que ahí se está actualizando constantemente. Y aquí dice que no estarán obligadas a declarar sobre la información que reciban, conozcan o tengan en su poder en la fracción quinta hay otras, ¿verdad? Abogados, etcétera, pero aquí en la quinta, los médicos cirujanos o especialistas y psicólogos clínicos respecto de la información concerniente a la salud de sus pacientes que conozcan con motivos de su ejercicio profesional. Entonces yo no entiendo cómo se denuncian mujeres cuando no tienen el consentimiento expreso de quien les confió el secreto. O sea, no podríamos comentar nada porque en el Código Federal de Procedimientos Penales la sanción es cárcel. ¿Sí? El problema es que los resultados del rendimiento de equipo no estamos compartiendo un modelo mental en todos los niveles. Estamos como que divididos. Primer nivel le tira a segundo nivel a primer nivel, al tercer nivel nadie lo quiere. Entonces, ¿qué no somos un mismo sistema? ¿Qué no deberíamos de tener actitudes de confianza mutua? Todos, como sistema. Las unidades estamos funcionando como unidades, pero no dentro de un sistema. Entonces, los esfuerzos que se están haciendo para integrar a todas las unidades de un sistema no nos están dando resultados porque tenemos muertes maternas. Todos tenemos errores, eventos adversos, y un evento adverso es aquel en donde se hizo algo mal o se dejó de hacer algo. Es decir, me tardé en atenderla, me tardé en ofertar la interrupción del embarazo, me tardé en hablarle al pediatra, me tardé en el código mater, me tardé en hacerle un triage completo, me tardé en interrumpirle el embarazo, en hacerle cesárea, en ponerle forceps. Todos son efectos adversos, pero no se identifican. Al contrario, cuando les preguntamos a los médicos, oye, ¿tuviste alguna complicación? No, ninguna. ¿Has visto alguna complicación por algún medicamento? Ah, no, eso sí. Entonces, sí se están viendo las cosas, y en la revisión de los expedientes que hacen las autoridades, siempre sale muchos eventos adversos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Apegarnos a las guías clínicas y establecernos las barreras para evitar que estos eventos adversos pongan en peligro la vida de las mujeres y sigamos teniendo muertas. De todas las que tenemos hasta ahorita, ¿sí?, más de 50 muertas, 2 no tuvimos que ver con ellas. Con las otras 48 sí teníamos que ver. Y todos fueron eventos adversos. Y llegaron a terapias intensivas. Y por pura definición, morbilidad materna es toda la que entró a la terapia intensiva. Y no debían de estar ahí.
Entonces tendríamos que analizar el sistema en cada morbilidad materna extremadamente grave, para ver el rendimiento, la productividad, eficiencia y la seguridad de lo que estamos haciendo. Entonces, el modelo de atención de emergencia obstétrica debería tener una llegada en donde todos debemos de considerar los signos vitales. Tenemos y hemos identificado en el Comité de Mortalidad que la frecuencia respiratoria no se considera. Tenemos resistencia para evaluar el índice de choque en un valor normal entre 0.5 y 0.7. No hay datos del índice de choque en preeclampsia publicados todavía. Entonces, como que nos hace falta hacer muchas cosas. Y el triage rojo debería de notificar de inmediato el código Mater. Entonces, yo sé que hay un triage de 2 colores que se está tratando de evaluar si se coloca un triage de 3 colores en los hospitales materno-infantiles y en el Hospital de las Américas, mientras ustedes todavía no podrían hacer un amarillo. Sin embargo, el amarillo tiene una cierta actividad específica para interrumpir los embarazos. ¿Cuándo es el mejor momento? ¿Cuándo es el mejor resultado? En lo que está publicado en la literatura el año pasado, se hizo una comparación entre lo que, no recuerdo ahorita la referencia bibliográfica, pero la podría buscar, una comparación entre la toma de decisiones de médicos con especialidad materno-fetal versus los pediatras. Los pediatras indicaban antes la interrupción del embarazo que los médicos con medicina materno-fetal. Curioso, ¿no? Entonces, cuando se determina código Mater, pues habría que hacer 2 cosas. Una respuesta inmediata que le llamamos 10, 14, 14, 16 a todo el instituto, a todos los niveles, en donde se considera 10 litros de oxígeno en mascarilla, ¿verdad?, por minuto. Un punzocat 14, otro punzocat 14 para poner volúmenes, dependiendo de si está hipotensa o está hipertensa, y una sonda 16 French. La mayor razón por la que se están suspendiendo el sulfato de magnesio, que es la intervención, es porque dicen que no orina. Pues no va a orinar. Esa no es la forma de controlarlo. El sulfato de magnesio deberíamos estar evaluando reflejo patelar, evaluando frecuencia ventilatoria, ¿no? Entonces, como que, iterativamente puedo decirles que la gente dice, le suspendí porque no orinaba. Pues mientras no tenga volumen, no va a orinar, ¿no? Entonces, tomar cada 5 minutos los signos vitales y pegar un tubo seco en pared con una parte de muestra, es parte de lo que se está haciendo incluso en ALSO, en el curso de ALSO para todo el estado, y también que se está haciendo el curso para municipales. Y la toma de decisiones, la propuesta es que se establezca la hora oro, que teníamos muchos años tratando de hacerlo, pero que todo el mundo como que dice, en menos de una hora, llévatela, en menos de una hora, opérala, cuando no es el momento de intervenir, ¿no? Y se nos están muriendo porque las metemos inestables a cirugía, ¿sí? Y no debería de ser, ¿no? Entonces, el triage rojo, nomás les presento un avance de lo que se está tratando de validar en los hospitales municipales y en las Américas. Debe de tener estos parámetros con todas estas variables, ¿sí?, en estos parámetros para poder tomar decisiones de a quién atiendes inmediatamente, a quién atiendes en menos de 10 minutos y a quién atiendes en menos de 30. Todas se tienen que revisar. Cuando surgió el triage, lo que decían es que no se veían las mujeres, no, todas se tienen que revisar. ¿Okay? Y el flujograma de atención para todo esto sería rojo, amarillo, verde y blanco. Es el que no tiene que ver con estas, pero tienes una urgencia sentida que se valora y se refiere. Sin embargo, el rojo puede ser pulso presente o pulso ausente, entonces iniciar de inmediatamente. El rojo es atención inmediata. El amarillo es enfermedad grave, hay que estabilizarla hemodinámicamente y considerar menos de 27 semanas, interrumpir el embarazo. El amarillo está mal, no hay que estar esperando a ver si lo dejas más tiempo.
Si está entre 27 y 35 semanas, dexametasona o betametasona e interrupción de embarazo a 48 horas. Otro de los problemas es la dexametasona y betametasona. La dexametasona y betametasona acaba de salir publicado en Obstetrics and Gynecology una revisión, pueden revisarla, sobre el tamaño del óvulo frontal en niños de 6 a 10 años que recibieron esquemas de corticosteroides. Son más pequeños. Entonces, se está argumentando el hecho de que esos adolescentes, cuando lo sean, tendrán déficit de atención o algún otro problema que los pediatras sabrán mejor que nosotros. Entonces, el corticoide a las dosis que estamos utilizando no es una situación de protección nada más, genera daño, genera hipertensión pulmonar. Las dosis repetidas generan riñones pequeños, retardo de crecimiento, genera alteración cardíaca. El problema es que no sabemos cuál es la dosis, damos la misma dosis para embarazos únicos o gemelares, obesas, chaparritas o grandes, la misma dosis. ¿Sirve? Sí sirve. ¿Cuál es el momento máximo de efecto? A las 48 horas y en la semana 32. Entonces son cosas que sí deberíamos de estar analizando y presentando a la mujer para que ella decida qué es lo que se quiere poner, cómo va a vivir esa vida, cómo va a vivir y hacer crecer a este producto cuando niño. Son decisiones que no las hacemos, no se las entregamos. Entonces, tenemos un tarjetón que se les va a hacer llegar, que se llama aborto terapéutico por peligro de muerte, por violación o por malformaciones congénitas, acorde a lo que dice el Código Penal del Estado de México, artículo 251. Y ustedes pueden ver que se evalúa el riesgo para cualquiera de las tres, ¿verdad? Con la excepción es que las malformaciones congénitas, cuando a juicio de 2 médicos, ahí se necesitan 2 médicos forzosamente. En peligro de muerte es con 1, y si pueden 2, qué bueno, pero si no hay 2, con 1 solo es suficiente para tomar las decisiones con la mujer. Y siempre dice el consentimiento de la madre. ¿Sí? Entonces ella tendrá que ser completamente informada, y así deberíamos de buscar en todos los consentimientos que eso esté escrito, completo, de información. Y entonces tenemos diferentes métodos, ¿verdad? Estos métodos, dice la Organización Mundial de la Salud, el AMEO, la aspiración, la mifepristona, son los mejores en el primer trimestre. Por eso, entre más temprano hagamos el diagnóstico, pues más fácil podemos tratarla, pero no significa que no se puede interrumpir en el segundo trimestre. La dilatación y evacuación es el método de elección en las primeras 13 a 20 semanas, pero también ya contamos con mifepristona y misoprostol. Y las dosis, haciendo un extracto de lo que viene en el Manual de Aborto sin Riesgos de la OMS, 2012 en español, lo pueden bajar de la web de la página de la OMS, es gratuito. Tendríamos que dar las dosis de misoprostol, que van a cambiar entre 0 a 12 semanas y entre 13 y 20 semanas por el número de veces y número de tabletas que hay que administrar. Al mismo tiempo que hablamos de que el misoprostol entonces se puede dar en cualquier momento. La vía sublingual actúa en 10 minutos, la vía oral en 30, la vía rectal no la van a ver en ningún lado, ni siquiera para hemorragia. No se usa para hemorragia. La recomendación de la OMS y de la FIGO ahorita, a partir de octubre del año pasado, es vía sublingual 4 tabletas. Además, esto no sustituye la oxitocina ni la carbetocina, es tercera elección. Mifepristona y misoprostol, aquí hay dosis, nada más tienen que pedirlo a la farmacia. Si ustedes no la reciben cada 2 horas, hagan su recetario, y entonces los empezarán a sancionar a la farmacia hasta que se les entregue la mifepristona. Ya se mandó comprar, nada más tiene que entregarlo la farmacia. Si no tienen aspiración manual endouterina, pídanselo a la farmacia, está autorizado la compra.
La dilatación y evacuación sí tenemos problema porque no tenemos dilatadores de ginecología, tenemos nada más dilatadores Hegar. Los Hegar son para el recto, ¿no? No son para dilatar propiamente la longitud de los dilatadores Hegar, son más chatos, son más cortos además. Y el parto, o sea, hay dosis de misoprostol para inducirlo, ¿verdad? Y la cesárea solo con indicación obstétrica. No es mejor interrumpir un embarazo pretérmino, en general, hoy, vía cesárea. No es mejor, la evidencia no apunta hacia ese nivel. Entonces los mensajes que nosotros queremos difundir, que estamos buscando fondos para que se estén difundiendo, es: si tu vida quieres gozar, la vaca te debe de cuidar. Vacunación, anticoncepción, condón y ácido fólico, porque entregamos ácido fólico a todas las mujeres, y lo único que les estamos diciendo es: embarázate, pero no le decimos disfruta tu sexualidad, y es gratis en tu centro de salud. Otro es: la anticoncepción es segura porque evita, previene y cura. Evita cáncer de ovario, cáncer de endometrio, osteoporosis, previene embarazo no deseado, ¿verdad? Y cura dolor durante la regla, acné y bochornos, gratis en tu centro de salud. En resumen, el embarazo de alto riesgo es la certeza o posibilidad de daño materno y o fetal, o bien estado socioeconómico precario, lo dice la norma oficial mexicana. Entonces, gran cantidad de las mujeres que vemos están en este estado. En la hoja de riesgo que se les va a entregar, de cómo se propone, la definición de precario es que no pueda comer 3 veces al día. Eso ya es un estado de precariedad, porque si no es difícil de definir qué es precario para cada quien. Precario, de todas maneras, si hablamos como opina la Unión Europea, todos vivimos aquí en México en una forma precaria, que no tenemos condiciones máximas de seguridad, de alimentación, nutrición, de vida de calidad. Trabajamos más de 12 horas al día, pues eso es precario. El diagnóstico temprano y el envío oportuno son la base de la previsibilidad. Entonces está en el tercer nivel de atención y en el segundo nivel la oferta de la interrupción del embarazo, en apego a las guías clínicas de la OMS, de FLASOG, de la FIGO y de CENETEC. La anticoncepción debe ser ofertada como parte del tratamiento indispensable. O sea, toda mujer en edad reproductiva, toda, unida o no con pareja, debe recibir anticonceptivos. Si no tiene anticonceptivo, si no tiene un anticonceptivo de alta continuidad o de baja continuidad, debe de recibir la protección dual, es decir, la vaca, vacuna, anticoncepción, condón. ¿Cuántas veces se debe de administrar la pastilla de emergencia? Pues todas las emergencias. ¿Qué va a pasar? Nada. ¿Sí? Entonces, démosle bienestar a las mujeres, que por ello estamos aquí.